Bueno. No me sale la de Seba, pero algo hacemos. ¿Todos tienen grupo acá? ¿Alguien no tiene grupo acá? ¿Mandaste mensajes al grupo Slack? Pero, ok, ese que manda el grupo. Claro, vos sos Matías. No, el otro. Ok, perfecto. Ok, nadie acá le falta grupo entonces. Perfecto. Entonces puede ser gente que no cursa. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, ¿todos terminaron el TP ya? Dale, viejo. Una semana es un montón de tiempo. Bueno, nada, pero lo pudieron estar chusmeando. ¿Chusmearon la consigna? ¿Empezaron? Bien. Bueno, hoy van a poder empezar otra parte, porque vamos a dar la parte de interfaces gráficas, que es con la que van a poder hacer la parte de la consigna que dice interfaz gráfica. Así que, nada, vamos a ir un poco hacia eso. Así que, arranquemos. La clase de hoy entonces es interfaces de usuario e interfaces gráficas. Las interfaces gráficas son un tipo de interfaz de usuario, pero ¿qué es una interfaz de usuario? Nosotros somos muy pretenciosos, entonces nos encanta poner frases de gente que nunca en la vida escuchamos estas frases y por ahí nunca la dijeron, pero bueno, en internet figura como que son de ellos. La primera es de Linus Torvalds, que es el creador de Linux, que dice: en muchos casos la interfaz de usuario de un programa es la parte más importante para una empresa. O sea, alguien que vende algo, no le importa si las cosas andan, lo que importa es que se vea bonito o que se vea interesante. Y como alguien, y desde mi experiencia personal, puedo decir que es totalmente cierto, porque a mí a veces me hacen hacer cosas que primero le presentaron a gente diciendo esto se ve así y anda, lo cual es totalmente mentira, porque yo sé, porque después lo tengo que programar yo, que después tengo que hacer que se vea así, pero nunca existió eso. Entonces, presentan cosas solamente porque se ven copadas y después uno tiene que cumplir esas expectativas, porque si no es como que te están vendiendo fruta podrida, ¿no? También pasó con mi trabajo práctico profesional. Nosotros hicimos un prototipo hecho muy en Paint, por decir de alguna manera, que obviamente después no se condijo con lo que finalmente entregamos. ¿Y por qué tuvimos que hacer eso? Bueno, porque como la idea era presentar algo y que como sumar gente interesada, la idea era como primero decir, mostremos esto, que la gente se interese y en base a eso tipo le metemos más o menos fuerza. Nada, pero muchas veces las cosas empiezan más por lo que se ve que por lo que hace. Y esto va mucho de la mano con la frase del otro chabón, que no tengo ni idea quién es, pero parece que es alguien importante de la programación. Es como el Martin Fowler de otra parte de la programación, este tal Jeff Raskin, que dice: en lo que respecta al cliente, la interfaz es el producto. Y es totalmente cierto. O sea, a nadie le importa lo que está por detrás, a todos le importa lo que ven. Que es lo mismo que cuando hablamos de objetos. Al objeto no le importa nada más que la interfaz. Entonces, podemos decir que los usuarios son lo mismo. O sea, los usuarios son lo que ven. O sea, el producto para el usuario es lo que ve y lo que está disponible para hacer en lo que ve, no otra cosa. O sea, si hay cosas escondidas por atrás o cosas re complejas e interesantes que funcionen por atrás, a nadie le importa. Lo que importa es que lo que se muestra sea interesante. Bien. Dicho eso, obviamente que eso es una mentira. O sea, todos sabemos que por detrás hay cosas que funcionan, o sea, pero a mí no me importa. Es como esos videos que ahora me aparecen un montón, que es cómo se hacen los chips de la computadora, tipo los procesadores, que te dicen arrancan por, no sé, una aleación de silicio y algo así, y después la parten en 800.000 pedazos, en una cuadrícula, y te dicen, bueno, a mí no me importa, yo quiero usar tipo Netflix, no me interesa todo lo demás. Obviamente hay cosas mucho más complejas por atrás que importan, pero bueno, para el usuario final lo único que importa es lo que termina usándose. Entonces, ¿qué es una interfaz de usuario? Como para hablarlo más en términos más, palabras informales, es la frontera donde se cruzan las interacciones humanas, o sea, nosotros, con la computadora, ¿no? O sea,
Bueno, yo digo la computadora, pero es mentira, o sea, porque no es solamente la computadora, de hecho acá justamente lo ponemos, es cualquier máquina o cualquier sistema o lo que sea que tiene una interacción con un humano. O sea, el humano siempre es parte de la ecuación, pero después está lo que sea que está por detrás, que puede ser la interfaz de una máquina de escribir, que en ese momento la interfaz era el teclado, y otra parte de la interfaz puede ser tipo la hoja resultante. Un electrodoméstico que tiene sus botones, pero ahora hay electrodomésticos que no tienen botones, funcionan por, no sé, Wi-Fi, tipo, los que tienen IoT, esas cosas, medio flalupa. Bueno, van cambiando las interfaces, ¿no? O sea, puede ser que depende el tipo de cosas sea distinta la interfaz, no es que siempre se mantiene para los mismos productos. Y bueno, lo mismo para el auto, también tiene una interfaz, que es, por ejemplo, la parte del panel de control y todas las demás cosas, los Tesla que tiene esa pantalla hermosa ahí en el medio, que tienen también para usar las cosas, bueno, cada uno tiene su interfaz distinta, ¿no? Entonces, todos esos son interfaces de usuario. Y las computadoras y los programas y todo no son exentos de tener una interfaz de usuario. Y muchas veces lo que se ve es primordialmente la idea que alguien tiene, ¿no? O sea, nadie empieza por decir, ok, yo voy a pensar tipo en el mejor ordenamiento posible. No, nadie. O sea, uno generalmente piensa en qué es lo que quiere venderle a alguien o qué es lo que necesita alguien, yo qué sé, puede ser un sistema de turnos para un hospital o una plataforma de e-commerce o un sistema operativo, lo que sea. Pero lo importante es ver tipo cómo lo va a usar el que se ponga del otro lado. Y siempre nos ponemos más desde ese lugar. Entonces, las interfaces de usuario son lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en cualquier cosa. De hecho, cuando ustedes piensan en el juego que tienen que hacer, seguramente lo primero que piensan es cómo quieren que se vea el juego. Obviamente, como ya tienen que hacer el TP y todo, también piensan en lo otro, quizás. Pero una de las primeras cosas que surge es tipo, ok, yo quiero que se vea así. ¿Cómo hago todo lo anterior para que llegue a verse así? Que muchos lo venden como un tipo que es muy conocido por hacer charlas así como de muy interesantes, tipo charlas TED y eso, se llama Simon Sinek, que tipo explica cómo funcionan las empresas grandes y por qué tienen éxito, y dice como que tiene un modelo como de capas que es el qué, el cómo y el por qué, y como que depende quién, los que ejecutan bien son los que arrancan desde un lado, no me acuerdo cuál era, y los que solamente tratan como de meterse al mercado sin tener mucha idea, arrancan por el otro lado. Nada, después si lo encuentro se lo paso, porque eso es un video interesante, no necesariamente tiene que ver con programación, pero habla como de Apple, de empresas así que pensaron más en tipo, ok, yo quiero como el celular del futuro y tipo quiero que sea esto, y después obviamente hicieron toda la maquinaria de ver cómo se hace atrás. O Elon Musk que dice yo quiero ir a Marte, y bueno, obviamente el tipo no sabe tipo cómo mierda funciona un cohete, pero él no hizo nada, pero contrató gente que sabe y logró hacer tipo los cohetes que vuelven a la Tierra, ¿no? O sea, pero la interfaz es esa, es como decir, ok, yo quiero que esto funcione así. Y a su vez, o sea, como eso también es lo primero que surge cuando nace la idea de un sistema o lo que sea, claramente uno está obligado a desarrollar en base a eso, o sea, porque uno tiene como los lineamientos de lo que como que uno quiere que se vea, y entonces en base a eso lleva a cabo el desarrollo, ¿no? O sea, casi nunca podemos estar muy abstraídos de eso a fin de cuentas. O sea, sí se puede si uno, a medida que va tomando cancha, puede como generar, como eso que hablábamos del modelo de capas la vez anterior, que es importante como tener las capas divididas. Bueno, cuando uno empieza a tener más experiencia, logra como identificar esas capas, entonces los que están en las capas de abajo no se tienen que preocupar por lo de arriba, pero ese contrato que definieron con la capa de arriba se da por algún lado, y entonces ahí es como trabajan tipo estarán los que trabajen más sobre la parte visual, pero que los que trabajen en la parte más por detrás, backend si quieren, en algún momento tuvieron que pasar por un contrato que está dado por las dos partes, o sea, nunca es algo que decide uno y ya está. Entonces suele importar esta parte, por más que después nosotros no terminemos efectivamente programando una interfaz de usuario
visual, ¿no? O sea, lo que después vamos a ver como interfaces gráficas. Y como bien dijo el muchacho Raskin, sea quien sea, las cosas se venden por cómo se ven incluso. Porque muchas veces eso también es importante. O sea, se venden, se dan a conocer o lo que sea por lo que a priori se ve que sirve para hacer. Bueno, obviamente dentro de las interfaces dentro de las interfaces de usuario están distintos tipos de interfaces, dentro de las cuales se encuentran las interfaces gráficas, que es posiblemente la más común, porque nosotros somos seres que interactúan con el mundo a través de sentidos, y uno de los sentidos es la vista, ¿no? Entonces, sumamente importante esa forma, ¿no? O sea, uno lo puede, el dicho ya está requemado, pero el típico de una imagen vale más que 1000 palabras, tipo, es eso, ¿no? O sea, las interfaces gráficas suelen ser la interfaz más amena para el usuario, más que las otras que son importantes porque siempre se dan, porque a veces uno no tiene tiempo para desarrollar una interfaz de usuario, o al usuario final no le interesa tener una UI porque termina siendo más complejo. De hecho, cuando programamos, yo qué sé, por ejemplo, Git tiene su interfaz gráfica. Yo nunca en la vida usé la interfaz gráfica de Git, o sea, siempre me manejé por consola. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico para lo que necesito hacer, interactuar por consola, que interactuar con interfaces gráficas. Pero bueno, existe la otra. ¿Por qué? Porque puede haber un tipo de usuario que prefiera la interfaz gráfica. Pero para un mismo sistema puede haber múltiples interfaces que sean de distintos tipos. Bueno, interfaces gráficas y interfaces por consola, que es el otro que es. Interfaces gráficas es lo que se llama como GUI, Graphic User Interface, y Command Line Interface, que son las CLIs, suelen ser las dos más conocidas. Después hay otras que ya son un poco más falopa. Por ejemplo, esta de lenguaje natural o interfaz por tipo comandos de voz o lo que sea, cosas que son más disruptivas, pero bueno, también existen. Y bueno, las interfaces gráficas, particularmente, como se maneja por elementos visuales, generalmente todo lo que se vea le decimos que es la vista, ¿no? O sea, todo lo que es que ve el usuario, decimos esto es la vista. Bien, ¿cómo se encarga el desarrollo de una interfaz gráfica? O sea, de un sistema que va a tener una interfaz gráfica. Está obviamente la lógica de negocio, eso siempre va a estar, porque al fin de cuentas es el valor que aporta el programa. Una interfaz por sí sola no hace nada si no hay algo por atrás que funcione, salvo para vender, como dije antes. Entonces, la lógica de negocio, como dije, puede llegar a incorporar elementos de la interfaz porque tiene que tener cierta noción de cómo quiero que se vea para tratar de encarar bien la conexión entre la funcionalidad y cómo va a ser interactuable esa funcionalidad. Pero generalmente tratamos de abstraerlo lo más posible de cómo va a ser la interfaz para con el usuario. ¿Por qué? Porque hay un montón de razones, principalmente que no va a ser única o no va a ser definitiva esa interfaz. Entonces, el modelo, yo quiero que me sirva, donde volcamos la lógica de negocios, generalmente lo llamamos el modelo. Yo el modelo no quiero que tenga nociones de la interfaz. ¿Por qué? Porque puede ser que ese mismo modelo sea utilizado por varias interfaces distintas y no me interesa, o trataría de que me interese lo menos posible las cosas de eso para poder yo abstraerme y después enchufar cualquier vista posible. Por ejemplo, todos ustedes usarán aplicaciones que tienen tanto interfaz por computadora que por teléfono celular o incluso por televisor, por dar un ejemplo. O mismo programas como como Git, que tienen su versión con interfaz gráfica y su versión por consola. Y existen las dos. Y obviamente no vamos a desarrollar dos veces lo mismo pensando en dos interfaces distintas. No, lo que hacen es desarrollan pensando en que va a haber una interfaz, no importa cuál sea, y que después el que haga la interfaz se va a tener que montar sobre eso. Entonces, es una negociación entre las dos partes. Porque uno dice, el que hace el modelo generalmente trata de poner una frontera donde dice, a partir de acá es tu responsabilidad, pero yo me ocupo generalmente de todo lo que es negocio en sí, trato de tomarlo yo. Y yo me abstraigo de todo lo que venga después. Si vos querés usar interfaz por consola, hacelo. Si querés hacer
UI, lo que sea, hacelo, no hay problema. Entonces la interfaz de usuario tiene que, básicamente, teniendo en cuenta esa frontera, decir, otorgar un output al usuario. Cuando es gráfica es algo, obviamente, una vista, y recibir input del usuario. Que, cuando se trata también de una interfaz gráfica, también suelen ser elementos visuales. Pero no necesariamente tiene que ser así, porque puede ser que yo tenga la representación de lo que estoy mostrando en una interfaz gráfica, pero después yo interactúe con ese sistema por consola, o viceversa. Viceversa sería medio raro. O sea, interactuar con botones y después que el resultado se vea por consola es más raro, pero el otro caso es bastante común. No es tan raro tampoco. Y así, también, como digo, la interfaz puede ser mixta, que puede ser que tenga las dos cosas, o sea, que tenga una parte visual y una parte por consola, o una parte visual y otra parte por comando de voz o lo que sea, como puede ser cualquier dispositivo hoy en día del celular que funciona con Siri o con el otro, el de Google, no me acuerdo, o Alexa mismo, el de Amazon. O puede convivir con otra interfaz totalmente distinta, ¿no? Y la funcionalidad funciona igual con esa otra interfaz, no necesariamente tiene que ser por comando de voz o por de la forma que sea. Entonces, todos esos elementos los tenemos que tenerlo en cuenta. Obviamente esto nos da un nuevo abanico de desafíos que tenemos que tener en cuenta, y obviamente no vamos a cubrir todos porque el abanico es muy grande, pero algunos de los que son más cotidianos cuando pasa esto es lograr ciertos atributos de calidad nosotros como desarrolladores para que después... Bueno, los atributos de calidad son de por sí, o sea, no es para que después algo, pero sí que tienen que ver con una mantenibilidad o una forma de funcionar. Y particularmente lo que queremos lograr, que nos va a dar la menor cantidad de problemas a futuro, es obviamente que tanto el modelo como la interfaz estén correctas. O sea, eso es lo primero. O sea, que haga lo que tiene que ser y que la interfaz sea fiel a lo que el modelo quiere, a lo que el modelo hace, ¿no? O sea, que muestre efectivamente lo que nosotros pensamos de el modelo, de que la lógica que uno quería impregnar sobre nuestra aplicación, sistema o lo que sea, después en la interfaz haya una representación correcta de cómo es el uso de esa lógica de negocio. Y obviamente la lógica de negocio tiene que funcionar bien, si no también estamos al horno. O sea, lo primero que tiene que pasar en todo momento es que funcione todo bien. Después está la cuestión de que sea evolutivo, cualquiera de las partes. O sea, puede ser que evolucione el modelo porque lo mejoramos o porque se le agregan cosas o por lo que sea. Y puede ser que evolucione la interfaz, que puede venir de la mano de los cambios del modelo, o puede ser que no. Puede ser que alguien de la nada venga y me diga, che, Nacho, no me gusta cómo se ve esto. Cambiámelo, tipo a mí me gustan los botones celestes en vez de verdes, y a mí me gusta que esta barrita en realidad esté acá y que aparezca un hamburger menu en vez de, no sé, otra cosa. Bueno, diría, sí, bueno, está bien, lo cambio. No debería ser un parto poder cambiarlo. O sea, lo importante sería que las dos partes puedan evolucionar sin depender de la otra. O sea, que por ejemplo pueda haber dos equipos, uno más abocado a la interfaz y otro más abocado al modelo, y que puedan evolucionar por separado sin entrometerse uno con el otro. Obviamente el que haga la interfaz no va a poder utilizar cosas que el modelo no tiene. Entonces, si necesita cosas nuevas, va a necesitar que el modelo evolucione primero. Pero puede ser que la interfaz evolucione porque mejora o porque cambia o lo que sea, y el modelo a su vez lo mismo. Puede ser que mejore, no sé, la performance, o puede ser que cambie una cosita, o puede ser que se agregue una cosita que no necesariamente quiero que el usuario tenga interacción, pero que esté algo interno, o que puede ser que una de las interfaces sí quiero que lo tenga y otras no. Entonces, pueden evolucionar por separado. Sumamente importante eso. Así como es posible debería ser posible que evolucionen por separado, debe ser posible que se mantengan por separado. Es decir, si algo se rompe en alguno de los lados, lo ideal sería que no me rompa la otra parte, salvo que haya un error muy grave, pero digo, si yo corrijo algo de un lado, no debería tener que cambiar cosas del otro solamente por corregir algo que ande mal.
también de vuelta me va a permitir que el conocimiento esté partido de una mejor manera. O sea, que yo puedo tener gente trabajando en el modelo únicamente y gente trabajando en la interfaz únicamente. Tranquilamente puede pasar. Y el tema este que decíamos de que la interfaz puede ser que el día de mañana cambie o que se incorporen nuevas interfaces. Eso es muy común. O sea, uno puede salir con una primera versión que tiene solamente interfaz por consola porque queremos mostrar algo mínimamente. Por ejemplo, si alguien hace el día de mañana, es posible que alguien haga una librería open source o una herramienta que dijeron, che, a mí me resulta útil esto, lo voy a publicar para que lo usen otros. Y puede ser que solamente lo hagan por consola. Después puede ser que alguien venga y diga, no, yo quiero sobre esto, tipo montar, pero una interfaz gráfica. Y tranquilamente puede pasar. ¿Por qué? Porque es un grupo separado, dice, yo tengo interés de que esto se vea como una interfaz gráfica, buenísimo. Y alguien lo hace. Y debería ser posible que el modelo funcione tanto con la interfaz por consola como la interfaz gráfica. O sea, el que hizo el modelo se lava las manos y dice, no sé, yo ya hice mi parte, que se encarguen los de las interfaces. Y el de la interfaz por consola dice, no, bueno, yo me quedo con lo mío de la consola, y el otro interesado nuevo que salga, que diga, yo quiero interfaz gráfica, haga su interfaz gráfica, está en todo su derecho. Y no tenga problemas. Y, o sea, que debería ser plugueable, esto de que yo puedo desenchufar una interfaz y enchufar otra o enchufar varias, debería ser posible. O sea, si podemos hacer eso es que hicimos un buen diseño, si se quiere. Y bueno, para lograr esos objetivos, obviamente necesitamos diseñar bien. Lo que se llama, porque esto es más a nivel más que diseño, tiene que ver con diseño, pero es más arquitecturar bien, que significa desacoplar lo mejor posible las dos partes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer mucho de esto. Porque si nosotros desacoplamos bien, va a poder esto de que sean evolutivos por separado, que puedan ser mantenibles por separado y que sean interoperables. Lo de la correctitud, bueno, eso obviamente cada uno deberá saber qué es lo correcto para cada para cada uno de los casos, pero sí todo lo demás es algo que se da por no tener acopladas las partes. ¿Se entiende lo que digo cuando no estén acopladas, no? ¿Alguien no entiende cuando digo acoplado? Bien, o sea, que estén muy unidos y que no puedan separarse, digamos, que no pueda vivir uno sin el otro, básicamente. Bien, y dentro de esto hay varias formas de encarar estos problemas, pero hay ya varios modelos de arquitectura, algunos que datan de hace 1.000 millones de años, y cuando digo 1.000 millones es 50, pero en informática esos son 1.000 millones, como MVC, que MVC es un patrón de arquitectura que lleva 50 años o más dando vueltas, y que obviamente tiene sus problemas por tener 50 años o más. Y después están MVP y MVVM, que surgieron como respuestas a algunos problemas que tenían MVC y que son un poco posteriores, algunos no tanto más posteriores, pero son distintos. Y ahí están más o menos los diagramas de cada uno. Obviamente va a cambiar, o sea, esto está muy simplificado porque después adentro del modelo va a haber un universo, adentro de la vista va a haber un universo y adentro del control va a haber otro universo. Y así cada uno de estos. Bueno, estos son otros patrones otros diagramas de cómo mostrarlo. De hecho, acá hay uno más, hay un patrón más que se llama MVVMC, o sea, le agregan letras y ya está, o sea, alguien dice, le voy a romper la cabeza a todos y le agrega una letra. Tipo, y no sé, agrega una cosa más que dice, esto mejora tal problema. Y perfecto, listo, o sea, está bien. Cada uno puede, obviamente algunos ya empiezan a ser totalmente overkill, o ya innecesarios, pero bueno, van saliendo. Arranquemos por el más básico, el que digo que tiene 50 años, que es el patrón MVC. Que MVC, justamente las siglas no vienen por casualidad, es porque divide la aplicación, que la aplicación de vuelta puede ser un programa hecho en Java, en paradigma orientado a objetos, o puede ser un sistema no me sale. Un sistema distribuido. De hecho, cualquier página web que ustedes ingresen tiene su servicio por detrás que tiene la versión original. O sea, perdón, que tiene la lógica
una versión original que tiene la lógica, y después está la interfaz de usuario, que es la página web, por ejemplo, o lo que sea que tengan, ¿no? O la aplicación de celular o lo que sea, que es la vista, y generalmente ahí el controlador también está puesto. Pero bueno, divide generalmente el modelo. Siempre el modelo está por esta parte, pero después está cómo se modela lo de otro, tipo que es las interacciones con el usuario y el mostrado de la información que queremos mostrar del modelo, justamente. O sea, el modelo siempre es lo mismo. El modelo siempre es el estado de la lógica de negocio. Por eso siempre el modelo no tendríamos que tener problema, siempre va a ser igual. Lo que vamos a encontrar variantes es cómo manejar las otras dos capas. En este caso MVC es modelo vista controlador. Y tenemos la vista, que maneja la interfaz gráfica, o la interfaz por comando de línea, pero bueno, en este caso estamos hablando de interfaces gráficas, recibiendo y desplegando la información al usuario. Y después está el controlador, que actúa de intermediario entre el modelo y la vista, y maneja las interacciones de usuario, actualizando el modelo. O sea, por ejemplo, llega una entrada del usuario, que será un clic, será un comando por consola o lo que sea. Entra algo del usuario, lo procesa y dice, esto se mapea a tal acción del modelo. Invoca esas acciones del modelo, el modelo se actualiza en base a esas acciones, y a la vista le dice, actualizate, porque se cambió el modelo. Y la vista sabe quién es el modelo, y en base al modelo sabe cómo renderizarse, ¿no? Sabe mostrarse. De hecho acá se puede ver el flujo, dice, llega como un request al controller, después vemos cómo pasa eso. El controller contacta al modelo, el modelo cambia, acá tiene una base de datos, pero puede ser que no haya una base de datos, sino que sea todo en memoria. Retorna al controller y el controller le dice, bueno, acá dice delivers, pero esto se podría decirle como mostrarte. Y básicamente se muestra y termina llegando al usuario. Que en este diagramita acá, vos ves que el input llega al controller, el controller tiene flechas hacia los dos lados, y después la vista, como que el modelo interactúa con la vista en el sentido que, no sé, que esto sería como una dependencia, pero creo que ya está al revés, por algún caso. Pero bueno, fíjense que acá el input entra por el controller, como dice ahí, con respecto a los otros que dice que entra por la vista. Ahora vamos a ver por qué dice eso. Bueno, buenísimo. Acá ya tenemos una división clara. No tengo marcador, no importa. Tenemos el modelo por un lado, que siempre vamos a creer eso por lo general, y tenemos la vista y el controlador. Y la vista parece que solamente es tonta, lo único que sabe la vista es mostrarse y listo. O sea, como que toma el modelo como base y va leyendo cosas del modelo, puede ser a través de getters o lo que sea, va pidiendo cosas al modelo y se renderiza. Y el controlador es el que hace como de cerebro. El controlador de esto es el cerebro, ¿no? O sea, más allá de lo que está en el modelo, que el modelo puede ser más o menos grande, después está el controlador que tiene un montón más también de responsabilidades. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de tomar acciones del usuario y reflejarlas en cambios en el modelo. Entonces tiene que tener como toda la inteligencia de decir, ok, esto significa tal cosa, entonces es como un traductor y va como dirigiendo, ¿no? Es el DT, el técnico. No, está bien, tranquilo. Gracias igual. Pero puede ser que esto, depende cómo estén divididas la lógica y todo, puede ser que traiga problemas. El primer problema que vemos es que hay un alto acoplamiento entre vista y controlador. O por lo menos esto se encuentra como en mucho de la gente que implementa MVC tal cual como se indica en los papeles, encuentra que se da como este acoplamiento. ¿Por qué? Porque el controlador está muy atado generalmente a cómo funciona esa vista. O sea, si la vista es gráfica o lo que sea, el cómo recibe las entradas del usuario le queda muy acoplado a eso. O sea, no puede como terminar de diferenciarse de la vista en cuestión. Entonces, más que nada por la parte de recibir input del usuario, queda bastante acoplada. Y esto lleva a un montón de problemas. Por ejemplo, cuando queremos testear el controlador. Si nosotros necesitamos de que una vista esté levantada y alguien interactúe con la vista para recibir las operaciones,
lo que va a pasar es que me va a complicar muchísimo la vida para testear. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo hacer test programáticos, sino que tengo que hacer test donde levanto una UI y simulo unos clics, por ejemplo. O simulo que alguien ingresó tales comandos por consola. Eso sería un poquito más fácil. Pero el hecho de tener que como que levantar una vista para poder testear el controlador ya es un poco molesto. O sea, me encantaría que el controlador sea totalmente independiente de la vista. O sea, ya ahí tenemos un problema. Y como también está acoplado, también me costaría usar el mismo controlador tal cual para dos vistas distintas. Porque son dos vistas distintas, tipo también dos vistas gráficas, o una vista gráfica y una vista por consola, por ejemplo. Me costaría eso. ¿Por qué? Porque justamente digo, yo ya tengo que... El controlador tiene que saber cómo recibir esa data del usuario y como está necesariamente ligado a la vista, hay un problema ahí. Y ahora si quieren lo charlamos. Y vemos por qué la próxima solución es la que generalmente más vamos a ver. Que por ahí lo vamos a ver como MVC también porque tienen nombres distintos pero son muy cercanos y uno podría pensar como en realidad la buena es la otra. Pero bueno, nada, o sea, son cuestiones puristas de cuál es una y cuál es otra. La verdad que la barrera es muy delgada. Pero bueno, eso es un problema. Y el otro problema que también puede pasar, que esto se da creo que en todas las soluciones de arquitectura, es que el controlador, al ser que tiene mucha responsabilidad, también puede pasar que le saque responsabilidad al modelo, sea muy tentador sacarle responsabilidad al modelo y enchufarla en el controlador. Y que el modelo se vuelva básicamente un conjunto de setters y getters, donde el único que sabe tipo qué setear y qué getear es el controlador. Y nosotros queremos evitar eso. ¿Por qué? Primero porque el modelo queda totalmente acéfalo. O sea, el modelo pierde valor, básicamente, porque termina siendo un almacenador de datos, que de hecho incluso en varios modelos tenés una base de datos incluso, y que no sea solamente el nexo con la base de datos para persistir la información, sino que queremos que el modelo haga cosas, que tenga la lógica de negocio. Por ejemplo, en el caso, no sé, vamos a ir al caso de un CIU, ¿no? Yo estoy haciendo el CIU guaraní. Yo no sé, yo docente quiero cargar, tipo, no sé, la nota de un alumno o la cursada. Cargo la cursada, ¿no? Cargo la cursada de un alumno, no sé, sacó 8, cargo la cursada. Yo no quiero que el controlador sea el que diga, ok, entonces vos querés setear un 8 en el modelo y entonces también eso va a hacer que yo tengo que ir a la parte de plan de estudio y cargarle un 8 ahí y permitir e ir a la parte del final y setear no sé, habilitado el final true, esa cosa. O sea, el controlador podría llegar a hacer todo eso, nadie lo impide, pero ¿por qué se lo delegaríamos al controlador cuando lo puede hacer el mismo modelo? El modelo puede decir, ok, no sé, si yo modelé bien, digo, ok, cargar nota alumno de cursada, y eso dispara un montón de acciones que involucra todas esas que acabo de decir. Incluso puede ahí tener las validaciones de que, che, pero cargaste una nota que no sé, es un 11, tipo esto no sé cómo se hace, y un montón más de cosas. O cargaste, no sé, tipo una palabra y es como, no, acá se cargan números. Más allá de eso, que obviamente casi siempre va al controlador, que casi siempre va al modelo, el controlador puede tenerlo para una cuestión de experiencia de usuario, que no nos vamos a meter hoy, eso lo va a hablar Fede más la clase que viene. Que la clase que viene que puede que tengamos un speaker, un live speaker de interfaces gráficas. Ya había venido el primer cuatrimestre y creo que estuvo bueno, así que nada, también vendrá a dar una charla. Así que bueno, eso es algo que puede ocurrir. Que puede ser que sea porque no supimos cómo separar bien las responsabilidades. Y que puede ser que el controlador, por una cuestión de que el controlador tiene acceso a todo, tiene acceso a la vista, tiene acceso al modelo y tiene acceso a las interacciones con el usuario, que nos quede sobrecargado. Pero nosotros queremos tratar de mitigar eso. O sea, de decir como, che, no quiero que funcione así. Pero es algo que siempre se nos va a dar porque es algo como de responsabilidades de modularización. Así que va un poco por ahí. Y un poco para resolver el problema más que nada el primero, no el segundo problema, el del alto acoplamiento entre la vista y el controlador,
alguien vino y dijo, che, cambiemos la onda. Tipo, ahora hagamos un MVP. O sea, son las mismas siglas, ¿viste? Uno dice como, what are you talking about? Y no es el most variable player, es modelo vista presentador. O sea, cambia el controller por un presentador. Que, ¿qué hace? Bueno, o sea, vamos a ver. O sea, también son tres, o sea, es una separación lógica en tres partes. El modelo sigue igual, o sea, eso es igual en todos, pero es el mismo que en MVC. La vista es igual que en MVC, pero es la que recibe el input del usuario, que después se lo va a pasar al presentador. Y el presentador es muy parecido al controlador, pero no toma las acciones del usuario, sino que se las pasan, y a su vez no le dice a la vista que tiene que actualizarse, le dice a la vista cómo tiene que actualizarse. Entonces, me gustó el diagramita que encontré por ahí, que como justamente arma una separación muy clara. Tipo, hay un camino de ida, hay una barrera, que, o sea, más allá de la barrera, o sea, no me importa qué hay por detrás. O sea, a este no le importa qué hay acá, y a este no le importa qué hay acá, y tampoco podría no llegar a importarle lo que hay acá, si quisiese. O sea, sí le importa, pero digo, si cambia y se comporta igual, no le interesa. Y este, si se cambia y se comporta igual, o sea que recibe el mismo input y le pasa recibe el mismo output y le pasa el mismo input, al controlador le da lo mismo. Entonces como que hace una barrera mucho más fuerte entre las tres partes y dice, ok, no, hagamos algo. En vez de que yo te diga, actualizate y nada más, y vos tenés que conocer al modelo, que eso también está feo. O sea, en la forma anterior, de alguna forma la vista... Vamos al otro dibujito que me gusta más, la vista tiene alguna relación con el modelo. Fíjense que en esta no, en esta es directamente. Pasa el input por acá, es como una lista enlazada, ¿no? O sea, es como que pasa así, pasa las distintas fronteras y después vuelve por el mismo caminito. No hay como dependencias cruzadas ni nada de eso, es como un camino muy fácil de seguir y es un ida y vuelta, es tipo, va, llega hasta el final y vuelve por el mismo camino que hizo. Entonces es mucho más claro en ese sentido. Y es más fácil eso, o sea, como intercambiar uno por el otro, porque puede cambiar el presenter, puede cambiar el view, y puede cambiar, bueno, el modelo generalmente no, porque es el más importante, es la base, pero pueden cambiar y no debería haber problema. Pero puede pasar igual que también cambie el modelo. O sea, hay muchos controllers y eso en librerías que están pensadas para que justamente diga, vos resolvé tu problema como quieras y yo te doy la forma de cómo controlarlo y manejarlo. Que te lo da con formas de bind y cosas que no nos vamos a meter hoy. Pero que hay formas de que tipo también te deje de importar el modelo. Nosotros no vamos a ir tan a fondo. Nosotros sí nos va a importar el modelo porque justamente lo primero que queremos hacer es diseñar el modelo bien. Y después hacer la parte de presentación y vista. Entonces, la idea se entendió un poco de esto y cuáles son las ventajas por sobre el otro. O sea, nos rompe un poco esa dependencia entre la vista y el presentador. Y que la vista tenga que, de alguna forma, conocer al modelo también. Pero hay otro problema más que ahí se identificó. Bueno, el problema de que el modelo puede quedar acéfalo y que quede muchas cosas ahora en el presentador en vez de en el modelo, eso lo vamos a seguir teniendo. Pero ahora tenemos a partir de otro problema que es menos problemático que el anterior, o sea, no tenemos ya el problema del acoplamiento tan fuerte, pero sí tenemos un problema que es que, si se fijan, hay una flecha de acá hacia acá, que es tipo el presentador tiene que hablar con la vista, de alguna forma. Eso implica que la tiene que conocer. Y para conocerla, tiene que, de alguna forma, tener una referencia o algo, o alguna cosa. Y eso no está bueno. O sea, ¿por qué? Porque implica que el presentador tiene que tener una lógica extra de que saber a quién se las tiene que mandar las actualizaciones o cómo se tiene que mostrar el modelo, lo que sea. Y no está tan bueno. O sea, podría estar bueno, pero generalmente evitamos que sea, lo digo como en un sentido de que nos gustan las flechas que van hacia abajo. O sea, esto lo ves así como invertido. O sea, esto es como la capa más de abajo porque es la capa más interna.
Esta es como la siguiente capa y esta es la tercera, la más a la vista del usuario, la más high level. Cuanto más abajo nos vayamos, o sea, a nosotros nos gusta más que las flechas vayan hacia abajo, pero no necesariamente que vayan hacia arriba. O sea, como que no sé cómo decirlo. O sea, salvo que sea el valor de retorno, no nos encanta que sean que los de abajo conocen a los de arriba. O sea, nos gusta que los de arriba conozcan a los de abajo, pero no viceversa. ¿Por qué? Porque suele también generar algunos problemas en el sentido de que yo tengo que conocer a la capa de arriba cuando justamente mi idea es que se pueda plaquear cualquiera porque yo lo tengo que conocer. No me interesa, o sea, al presenter ahora le tiene que tener una noción de quiénes son. Ojo, con el MVC pasaba lo mismo, o sea, el controller también tenía que conocer a la vista. Ese problema también lo teníamos, pero digo, acá está también presente en el presenter. Está presente en el presenter. Bueno. Nada, es un problema que podríamos zafar. ¿Cómo vamos a zafar? Con el siguiente modelo que veamos, ahora lo hablamos. Pero bueno, esta es la comparación un poco entre los dos. O sea, son muy parecidos, la separación es muy similar, solamente que este se llama presenter, este se llama controller, y acá el usuario ingresa por el controller, acá ingresa por la vista, y acá dice, ingresa por acá, cambia el modelo, no sé, le avisa que se cambió, o lo que sea, o ni siquiera le avisa, y este en algún momento tipo, termina como, la vista termina sabiendo que el modelo se cambió, este le dice como, ok, vos sabés que cambió pero no te actualizaste, este le dice actualizate, y bueno, por acá entran algunas cuestiones de yo o sea, no puedes zafar de que algunas acciones entren por ahí, pero no vienen masticadas. Y por el otro lado está el MVP, que directamente la vista recibe las acciones, procesa las acciones y se las pasa ya masticadas con una cierta, a través de una cierta interfaz. El presenter cambia el modelo, esto ya no interactúa, y después este le dice como actualizate la UI, pero le pasa la data en sí que tiene que mostrar. O sea, no le dice actualizate porque ahora ya este no tiene acceso al modelo, entonces no sabe qué tiene que mostrar. Entonces este le tiene que pasar la data en cuestión que tiene que mostrar. Bien. Y como dijimos, hay un tercer modelo, hay más, pero pusimos 3 porque no nos importa tanto, que sepan todos los modelos posibles de división de arquitectura habidos y por haber, que es MVVM. Y no es que hay un cuarto componente, sino que el tercer componente se llama vista modelo. No sé por quién le puso ese nombre, malísimo el nombre. Odio el nombre de este patrón, pero bueno, aparte es imposible decirlo bien, MVVM, es como MVVM, ahí le doy la derecha a los españoles, que ahí es más fácil decirlo, digo MV. Pero bueno, nada, también tenemos 3 componentes, porque estos son todos de 3 componentes, no sé por qué. Pero bueno, el modelo, que es igual en todos los casos, como dije, es igual que MVC. La vista es igual que en MVP, pero digamos que vigila los cambios del modelo. ¿Cómo vigila los cambios del modelo? Magia. O sea, por ahora digamos magia. O sea, no nos interesa tanto como. De hecho, una de las formas que podríamos decir que se entera, no lo vemos este cuatrimestre, que era uno de los patrones de diseño. Pero ojo que lo vamos a ver por ahí con. Lo vamos a ver en uno de los temas siguientes, pero en otro de los paradigmas. Pero vamos a entender después qué significa esto de vigila los cambios. Bueno, la vista es lo mismo, o sea, se encarga de mostrar las cosas al usuario, como en MVC, pero y le pasa y recibe las interacciones del usuario que se las pasa masticadas al siguiente, que en este caso sería el vista modelo, pero no le avisan que se tiene que actualizar con cierta data. El chabón, de alguna forma, ve como omnipresentemente lo que está ahí y sabe cómo mostrarse. ¿Cómo vigila esos cambios? No nos interesa. Y después está el vista modelo, que cumple el rol del controller o el presenter, que es igual al presenter, pero de vuelta, en vez de pasarle la data a la vista, o sea, la flecha de vuelta ya no existe, esta flecha ahora va para acá, en vez de hacia allá, y dice, disponibiliza
disponibiliza la data para que las vistas la puedan vigilar. O sea, ¿qué significa eso? La pone en un Google Drive, no sé, manda carta de documento, no tengo ni idea. No nos interesa en absoluto cómo lo hace, pero de alguna forma hace llegar esa data agnósticamente de quién es la vista. O sea, el vista modelo no sabe ni quiénes son las vistas, no interesa si hay una o 0 vistas o infinitas, no importa. Sabe que hay alguien que puede estar escuchando y deja eso ahí para que los que quieran escuchen, y la vista que va a estar escuchando o las vistas que vayan a estar escuchando, después toman esa información y en base a eso se muestran. Por eso acá tenemos múltiples vistas, que es por una razón, porque justamente está pensado para que diga, ok, yo ahora es mucho más fácil crecer de este lado, porque no existe más la flecha de acá hacia acá, cosa que tendría que tener 3 flechas. Que puede ser un problema, puede ser que no, siempre es un problema, siempre trae algún que otro problemita, pero bueno, acá eliminamos esa flecha y ahora solamente la vista conoce sabe hacia ese lado, pero después no hay simplemente hay como una observación de los cambios que hay disponibles. Y el que se encarga de disponibilizar esos cambios para que las vistas puedan accederlos es el vista modelo. ¿Cómo lo hacen? De vuelta, no lo vamos a ver. Hasta por ahí dos paradigmas más adelante, pero lo vamos a ver un poquito. Incluso van a tener como cierta noción cuando hagan el TP, porque JFX se maneja así, se maneja de esa manera. Bien, y ese I me mató. Es más elegante que las anteriores, porque rompe como... Cuantas más flechas rompamos, o sea, cuantas más flechas haya, generalmente es más elegante. ¿Por qué? Porque las cosas sencillas son elegantes. Entonces, yo cuantas menos flechas que vea que vayan de acá para acá y de todo así, va a ser más elegante. O sea que indefectiblemente esto es más elegante porque hay una flecha menos. Pero no todo es color de rosas, o sea, todo lo que es más elegante generalmente también involucra que, salvo que hayamos encontrado un hack hermoso, son más complejas las cosas. Y es verdad, esto es más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que solucionar cómo es esto de observar data que cambia. O sea, ¿qué es eso? Yo no vi nada de eso hasta ahora. Y es verdad, no lo vieron y lo vamos a ver muy por arriba más adelante, pero no va a dejar de ser muy por arriba. Pero es algo que se complejiza, o sea que vamos a tener que meternos cada vez más en técnicas más avanzadas de programación, si quieren. Entonces, nada, los programadores que deseen ir por este modelo van a tener que ser más experimentados o tener más nociones técnicas que otros que no. Por ahí, programadores más novatos, conviene que vayan más por un MVC o un MVP que por un MVVM. Eso depende. O también depende de los frameworks que tengan a disposición. Hay algunos que lo hacen más sencillo, hay otros que no. Pero los frameworks que utilizan más esta técnica son un poquito más rebuscados que otros que son directamente, che, hacételo vos y hacételo con un MVC y listo, no jodas. Y otro problema que puede ser eso de que se complejiza un poco, o sea que tenemos que tener como ciertas skills más grandes nosotros como desarrolladores. Aparte sigue estando el problema de que puede ser que la vista modelo como interactúa todavía con el modelo y puede ser que tenga que hacer esto de, ok, dado cierta acción, ejecutar una serie de acciones o simplemente ejecutar una que se la pasa al modelo y el modelo sabe cómo cambiarse entero, en vez de hacer múltiples llamadas al modelo para hacer varias actualizaciones. Eso puede seguir pasando. Porque eso siempre va a estar presente, porque como esa barrera es muy difícil, o sea, no pretendemos que lo hagan perfecto, sí se los vamos a marcar en el TP, pero digamos, si hay alguna cosa que veamos que decir, tipo, che, el modelo es bastante pasivo en este caso y la verdad que el que más interactúa es el controlador. Pasa mucho que los controladores terminan siendo gigantes y el modelo muy chico, o muchos getters y setters, pero no mucha lógica en sí. Lo marcamos, bajamos puntos, pero bueno, entendemos que nada, es una cuestión que se va tornando con la práctica. Pero bueno, sepan que es algo que se suele dar seguido, entonces si lo ven que les está pasando, identifíquenlo y vean si lo pueden cambiar. Por ejemplo, no sé, van a mover una pieza del ajedrez llevándolo al TP.
¿Qué implica que yo mueva una pieza de ajedrez? Bueno, recibo un evento que es tipo, tal pieza se movió de tal lado a tal lado. ¿Qué cosas tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que harían ustedes? Verificar si se puede mover. Eso implica pedirle al modelo tipo, che, valida que este movimiento es posible. ¿Ok? Después, ¿qué tengo que hacer? Mover la pieza. Bien. Después, ¿qué más? ¿Sí? Eso sería ya la vuelta, pero sí, o sea, de alguna forma va a traer un resultado. Pero bueno, ¿qué otras cosas van a ocurrir inmediatamente después de mover? ¿Cómo? Bueno, el tablero se actualiza. Eso puede ser como la parte de mover. O sea, mover implica que se actualiza el tablero. Bien, bien. O sea, me gusta porque son varias acciones. Está perfecto. Pues eso es un poco la idea. O sea, lo que dice él es, tranquilamente el controlador podría decir como liberar esta casilla, tipo pedirle al modelo que diga, che, libera esta casilla y ahora poblá esta casilla. Lo cual es una estupidez, porque es más fácil decir al modelo, che, mové esta pieza, de esta casilla hasta la otra, y que él se encargue de liberar una casilla y meter la pieza en la otra casilla, ¿no? Y también incluso el mover podría validar los movimientos. Entonces podríamos hacer las tres cosas en una misma acción en el modelo, sin que tengamos que el controlador haga todas las, como sabe cómo funciona, que haga todas las partes, ¿no? O sea, eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar eso de tipo, che, liberá esta casilla, che, setea otra. Porque aparte primero que rompe como invariantes, ¿no? Porque en un estado puede haber que desapareció la pieza mágicamente y tipo, después vuelve a aparecer en otro lado. Pero en realidad lo que quiero es que el modelo se actualice como en una, como coherentemente, ¿no? Que diga, ok, la acción es atómica, se mueve de un lado pero termina en otro. Si lo hace el controller, como que medio que rompe eso. Yo podría liberar la pieza, la casilla, y después tipo, no sé, el controller se olvidó de moverla a otro lado y cagó, no sé. Entonces, eso puede ser una cosa. Otra cosa que pasa es que tipo tienen que fijarse si hay, por ejemplo, mates. ¿Por qué? Porque tienen que verificar si, no sé, o se ganó la partida, o por ejemplo, yo tengo que ver si una pieza la puedo mover porque no me pone en jaque a mí, rey, o si puedo hacer tal cosa, pues no sé. Validaciones de todo tipo, en general. Y outcomes también, o sea, los resultados de la acción también tienen que ser posibles. Si me las otorga como la misma, si me las otorga el mismo modelo como el resultado mejor, muchas veces a veces se me complica y se lo puedo preguntar más adelante, como decir, ok, yo muevo la pieza y me olvido. Y después de última le pregunto, tipo, che, ¿el rey está en jaque? Tipo, y que ahí me conteste. Si me lo puede dar como todo en coparte lo mismo, o sea, que sea como una operación booleana o algo así, o en realidad no debería ser booleana porque hay como muchos outcomes posibles. Puede ser que, por ejemplo, no me deje moverla, o me deje moverla pero no sea jaque, o me deje moverla y sea jaque, y hay un montón de cosas. Puede ser que haya doble jaque también, la cuestión que te obliga sí o sí a mover al rey, no puedo bloquear, cosas del estilo. Bien, eso. Tengan en cuenta eso porque les va a pasar, estoy seguro que les va a pasar. Y es lo más difícil de hacer, de hecho, de toda la parte de esa. Para mí la parte más difícil no está tanto en la división de vista y controlador. ¿Por qué? Porque por el framework mismo lo van a poder hacer bien. O sea, el framework los va a llevar a que hagan una división bastante marcada de eso. La pueden cagar igual, ¿no? Pero digo, o sea, va a ser menos probable que lo otro, que sí que les quede como muy acéfalo el modelo y muy cargado el controlador. Y eso traten de identificarlo y hacer lo menos posible. Y bueno, ya no me quiero meter con esto porque creo que esto lo iba a ver Fede la próxima clase. Entonces, pero pasa que no sé si con el speaker esto lo va a terminar dando. Entonces no sé si darlo o no. Pero si no, hagamos una breve pausa y le consulto a Fede y de última vemos un toque esto y seguimos con la práctica. Así que nada, hacemos 10-15 minutos de receso y menos 10 arrancamos de vuelta, ya sea con esto o con la práctica directa.